afuera. Esperamos que terminen de entrar. Están faltando todavía 4 o 5 personas. Les damos un minutito más y arrancamos, si les parece. Bien. Les estaba mencionando entonces que teníamos dos grandes categorías. Las que usaban mecanismos inespecíficos, donde estaban desinfectantes o antisépticos, y la diferencia principal es que los desinfectantes, por su mayor capacidad de ser dañinos, solamente son aptos para emplear sobre material inerte, en tanto que los antisépticos eventualmente se pueden aplicar en estructuras que tengan capacidad de defensa elevada, como por ejemplo en la epidermis. O la segunda categoría eran las sustancias que lo que hacen es producir el daño del agente infeccioso a través de mecanismos específicos. ¿Eso qué quería decir? Que utilizaban receptores. Exactamente, que utilizan receptor. O sea, significa que la bacteria a la cual van a dañar tiene un receptor para esa droga. Y ese receptor, de alguna manera, es suficientemente diferente de las cosas parecidas que pueda tener el huésped como para que le haga más daño a la bacteria que al huésped, a la bacteria, al hongo o a lo que fuere, porque esto, insisto, son agentes antiinfecciosos. Acá tenemos tanto antivirales como antimicóticos, como antibacterianos, como antiparasitarios, o sea, entran todos acá. ¿Sí? En esa categoría de las sustancias que actúan sobre receptores presentes en las bacterias o en el agente infeccioso que fuere, tenemos quimioterápicos y antibióticos, que insisto, son muy parecidos, pero tienen alguna sutil diferencia. Vamos a comenzar con los de acción no específica. ¿Sí? Consigo que me responda esto. Bien. La idea de antisepsia y de antisépticos es relativamente vieja. El primero que la puso en forma clara y aprovechable fue un señor que es este que aparece en esta estampilla de Austria, que se llamaba Semmelweis. Este señor era un obstetra y trabajaba en
en Viena, y estaba muy preocupado básicamente por la cantidad de embarazadas que cuando daban a luz tenían a continuación infecciones graves que terminaban matándolas. Incluso también había una cantidad grande de bebés que se morían con cuadros sépticos. A eso, a la infección de las mamás, se lo llamaba en esa época la sepsis puerperal, cosa que sigue existiendo. El asunto es que el señor este pensó que tenía que haber alguna cosa, digamos, que explicara esto, y propuso un procedimiento muy, muy simple, que era entre una mujer y otra, que el médico se lavara las manos. Y se lavara las manos con agua con cloro. ¿Sí? El asunto es que eso que a muchos de sus colegas les pareció una idea totalmente disparatada, una pérdida de tiempo y cosas por el estilo, hizo que donde se empezó a aplicar, la cantidad de sepsis puerperal bajara del 18% a menos de 1,5%. O sea, una reducción de más del 90% de los casos de sepsis puerperal. Y esto lo hizo a mitad del siglo XIX. Desgraciadamente para él, pese a que el procedimiento era obviamente muy, muy eficiente, o sea, la eficacia que tenía era muy alta, no le dieron mucha bolilla. O sea, para lo que era el espíritu de su época, parecía una cosa rara y el ambiente, además de la obstetricia, no era particularmente bien considerado. La consecuencia de esto fue que él lo hacía, digamos, pero no fue un procedimiento que se generalizara en todo el mundo. O sea, la idea prendió en la cabeza de mucha gente, digamos, pero no se transformó en práctica corriente en ningún lado. Tuvieron que pasar más de 10 años para que otra persona reinventara la idea. En este caso fue Lister, que era un cirujano británico, que empezó a utilizar también antisépticos, esencialmente para hacer la limpieza en lo que él iba a cortar para hacer una cirugía. A partir de la utilización, digamos, por Lister, en el ambiente de los cirujanos, se transformó en una práctica dominante y al día de hoy no hay nadie que se le pase por la cabeza hacer un procedimiento importante sin tener antisepsia. ¿Sí? Pero estamos hablando de una cosa que tiene una historia larga, como están todos viendo. En la práctica hay un montón de antisépticos de uso corriente que se han ido desarrollando. Algunos eran muy viejos y otros han sido desarrollos relativamente más recientes. En la práctica, la enorme mayoría de estos son de fácil acceso para cualquier persona, si uno los puede adquirir, digamos, sin excesivo problema, o sea, son elementos de venta libre. El primero que podemos mencionar son los alcoholes. ¿Sí? Hay varios tipos de alcoholes que pueden tener efecto antiséptico. El alcohol hace varias cosas que tienen que ver, digamos, con la antisepsia. Por un lado, extrae agua, o sea, es una sustancia que saca agua de los tejidos. Probablemente ustedes han visto en algún momento preparados en un microscopio. Muchos de estos preparados han sido obtenidos por cortes a partir de material que fue previamente deshidratado. Eso se hace habitualmente con alcohol. O sea, es una propiedad que se conoce desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Según la cantidad de agua que extraiga, es la cantidad de daño que le puede hacer a una célula. Y eso va a depender de cuán concentrado esté el alcohol. Por otro lado, el alcohol también solubiliza grasas. Y hay una cantidad importante de estructuras celulares que son esencialmente lipídicas, por ejemplo las membranas. O sea, tiene varias funciones por las cuales es capaz de interferir con el funcionamiento y eventualmente matar algún tipo de agente infeccioso.
todo eso va a depender de la concentración de alcohol. Si bien puede haber varios alcoholes que tengan esta función, los dos que se emplean a nivel biomédico para buscar esta función son el alcohol etílico, que está resaltado porque es de lejos el que más frecuentemente se utiliza, y probablemente muchos de ustedes tienen en sus casas una botellita de alcohol para utilizar como antiséptico, o en estos días todo el mundo anda utilizando regularmente y se lo ponen para entrar al supermercado, digamos, una cantidad, digamos, de alcohol en gel como para que se pueda, por ejemplo, limpiar las manos o cosas por el estilo. Eso es ese alcohol en gel, es alcohol etílico. También se puede utilizar el isopropílico, que es mucho menos frecuentemente utilizado, pero que a veces es empleado en la industria farmacéutica, sobre todo, para poner dentro de los dispositivos, digamos, que vienen ya con un antiséptico incluido. Para el alcohol etílico, la concentración que hace falta para tener el efecto antiséptico, sin ser dañino para el organismo, o sea, sin producir destrucción en nuestras células, son concentraciones que van entre el 60 y el 90%. O sea, hay un rango relativamente amplio. Concentraciones más bajas no producen la muerte de los agentes infecciosos, y un muy buen ejemplo de eso es, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, digamos, que como todos ustedes saben, digamos, tienen justamente alcohol que es producido por los propios, digamos, microorganismos con los cuales se fermenta, por ejemplo, el azúcar o lo que fuere. Pero a partir de 60 ya empieza a ser suficiente para matar. Cuanto más baja la concentración, más tiempo va a hacer. Cuanto más alta, menos tiempo va a hacer. Pero desgraciadamente también cuanto más alta la concentración, más rápidamente se evapora. O sea, un problema que tiene el alcohol es que es volátil. Todos habrán apreciado, digamos, que si dejan destapada una botella de alcohol, de a poquito, digamos, va perdiendo la concentración. O si ustedes están aplicando alcohol sobre la superficie de la piel, por ejemplo, con una gasa o una torrunda de algodón o cosas por el estilo, lo mojan y rápidamente se va a secar, eso es que se está evaporando. Con lo cual, un problema importante es que no alcanza el tiempo como para tener el efecto antiséptico. Para cualquier antiséptico, en realidad para cualquier acción que ustedes vayan a ver de cualquier droga, hace falta tiempo. En el caso de los antisépticos, ese tiempo puede ser de minutos o incluso más prolongado en algunos casos, con lo cual uno debería tener especial consideración de cuánto es la velocidad de acción de los distintos tipos de antisépticos. La mayor parte de estos que aparecen acá son de acción relativamente rápida, pero rápido significa minutos. Y eso, si uno está pasando una gasa con alcohol sobre la piel, no va a alcanzar a estar minutos el alcohol sobre la superficie de la piel. Lo que mejor combinación les va a dar, esto es, cuánto mata contra cuánto se evapora de rapidez, es la concentración del 70%, que es lo que explica que el alcohol que ustedes están utilizando en el hospital seguramente, o la concentración que tiene el alcohol en gel que les venden, digamos, en estos momentos, o que le entregan, digamos, o que les aplican, digamos, al entrar a un comercio, es el 70%. No significa que menos no vaya a actuar o que más no vaya a actuar, pero el 70% es en las condiciones habituales de funcionamiento el que les va a dar un poquito más de tiempo y por lo tanto más chance de eliminar lo que esté en la superficie, por ejemplo, de la piel. Si ustedes, en cambio, digamos, tienen un frasco en el cual están metiendo, digamos, por ejemplo, una pinza o algún instrumental quirúrgico, van a ver que la concentración es más alta y en realidad el tiempo ahí lo van a estar alcanzando con propiedad, digamos, pero en la superficie de la piel, incluso en las mejores condiciones, se va a evaporar relativamente rápido y esto hace que el empleo de alcohol etílico como antisépticos sea útil solamente para cosas muy acotadas. Creo que todas saben, digamos, que hay procedimientos que son más invasivos que otros.
dentro de las cosas invasivas, una de las menos invasivas es la aplicación de una inyección, que es simplemente un pinchazo con una aguja. Bueno, el alcohol etílico es considerado apropiado para hacer una inyección en un sujeto inmunocompetente. No es en cambio considerado apropiado para hacer una inyección, que estamos hablando, insisto, de una cosa mínimamente invasiva, en un sujeto inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente con SIDA. O sea, lo que van a lograr es más digamos, van a matar parte de las bacterias seguramente, pero es más lo que van a estar arrastrando cuando están pasando la gasa o el algodón, esto es arrastre mecánico, que lo que va a bajar la masa de bacterias que están colonizando la superficie de la piel por el efecto antiséptico. O sea, esa reducción es suficiente para el señor que es inmunocompetente, no va a ser suficiente para un inmunocomprometido, en el cual van a tener que utilizar alguna cosa con yodo o con clorexidina, digamos, pues no les va a alcanzar con la actividad del alcohol. ¿Sí se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Esto tiene que ver con cuánto tiene de competencia el paciente y con cuánto tiene de efecto lo que están utilizando. Un segundo antiséptico de uso frecuente es la clorexidina, de la cual después aparecen algunas cosas adicionales. El mecanismo de acción de la clorexidina es pobremente comprendido y se suele utilizar en concentraciones entre el 2 y el 4%. Muy frecuentemente viene en soluciones que incluyen además algún tipo de detergente, y esto de alguna manera, además de potenciar, facilita su empleo, digamos, en la formulación líquida. Probablemente los compuestos más importantes para la práctica corriente son los compuestos con yodo, y los compuestos con yodo pueden ser el yodo simplemente como tal, sea en agua o en alcohol, en la solución acuosa o en solución alcohólica, y la solución alcohólica, por ejemplo, la más común es la que ustedes conocen como tintura de yodo, que habrán escuchado alguna vez seguramente mencionar. Ahí se arregla con una concentración relativamente pequeña de yodo, por ejemplo, 3%. En tanto que hay un segundo tipo de compuestos que incluyen yodo, en el cual lo que están reemplazando es la matriz en la cual se encuentra embebido ese yodo. Eso, la ventaja que tiene es que les va a reducir la irritación que va a estar generando sobre la piel, pero a expensas de necesitar mayor cantidad de yodo, porque una parte del yodo va a quedar atrapado en esa matriz. La matriz más utilizada es la povidona, y lo que produce esa matriz es lo que se conoce como iodopovidona, que es probablemente uno de los antisépticos que más frecuentemente habrán visto utilizar a nivel del hospital. ¿Sí? Ahí la cantidad total de yodo que tienen es más grande. Por ejemplo, la iodopovidona de uso corriente en nuestro medio tiene 10%. ¿Sí? Genéricamente, ese tipo de matrices donde ustedes meten el yodo, digamos, en una concentración más alta para tener esa reducción del efecto irritante, se conocen como iodóforos. El único que vamos a nombrar es la iodopovidona, pero son distintos tipos de matrices orgánicas tratando justamente de, insisto, minimizar la irritación. ¿Sería el Pervinox? Es el Pervinox, exactamente. Otro compuesto de uso relativamente frecuente en nuestro país, no tanto en el resto del mundo, es el clorosilenol. Clorosilenol es un derivado de una sustancia relacionada con el fenol. O sea, es una sustancia que tiene relativamente más riesgo en el sentido de más toxicidad, pero tiene, según la concentración, un efecto antiséptico aceptable. Después vamos a hablar dos palabritas de él, porque normalmente debería ser preferible utilizar otra cosa, pero digamos, si no tenemos alternativa, digamos, no es que carezca de efecto antiséptico, sino que en el balance entre cuánto riesgo contra cuánto beneficio, digamos, no le da demasiado bien la proporción, ¿sí? Pero es potencialmente utilizable. Otro antiséptico de uso frecuente en nuestro medio, en todo el mundo en realidad, es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que también tiene un efecto muy importante, pero es dependiente de la concentración. La concentración mínima para tener
efecto antiséptico es del 3%. El agua oxigenada es un compuesto inestable, con lo cual espontáneamente, si ustedes dejan, por ejemplo, un frasquito con agua oxigenada destapado, va a ir perdiendo, digamos, se va a ir degradando y va a perder oxígeno, con lo cual me va a quedar, digamos, menos cantidad de agua oxigenada. Hay un montón más de antisépticos, pero vamos a hablar un poquitito de algunos de estos. Perdón, pero estoy con un salto donde no debía. Una cosa que probablemente habrán visto hace un par de años, ya arrancó en el 2016, a partir de esto que está puesto acá en la pantalla, es que algunos de los productos que son de uso relativamente corriente y que mucha gente emplea o empleaba, digamos, fácilmente, digamos, en sus casas. Alguien está con el micrófono abierto, me parece, ¿eh? Bien. Lo que les decía. Fue una restricción para distintos tipos de jabones que contenían antisépticos. En particular, antisépticos pensados para tener acción sobre distintos tipos de bacterias. Eso generó una cantidad de debate, digamos, y es importante que ustedes tengan una idea al respecto, porque no quiere decir que los antisépticos no sirvan, sino que lo que no es recomendable es emplear ese tipo de procedimientos. O sea, hay gente que tenía en su casa un jabón con Pervinox o con Espadol o con alguna cosa por el estilo, y lo utilizaba regularmente, pensando que esto los ayudaba a alguna defensa contra algún tipo de infección. Eso, desgraciadamente, no solamente no es cierto, sino que además es contraproducente. Que fue el motivo por el cual, en un país que para algunas cosas es relativamente más estricto que nosotros, unos cuantos de esos fueron directamente prohibidos. Eso, lo que les muestra la flechita roja, es justamente la fecha de la prohibición. Esto es la página, lo que se ha puesto es la página oficial de la FDA. FDA es el organismo de control de medicamentos de Estados Unidos, que les llamará la atención, tiene cosas puestas en español. Esto es una nota en español directamente del original de la página norteamericana. Hay muchos sitios norteamericanos que tienen información para pacientes en español. Y la lógica de esto es que el español es la segunda lengua en Estados Unidos en cuanto a cantidad de hablantes, de parlantes, con lo cual tienen la obligación de incluir material en ese idioma para una cantidad de cosas. O sea, no duden en revisar, digamos, de vez en cuando la página de FDA o de la Institución General del Cáncer o de los centros grandes de Estados Unidos, porque van a encontrar cosas de utilidad de primera fuente, digamos. ¿Por qué fue que hicieron esta restricción, digamos, para este tipo de compuestos? Si tengo suerte, vamos a poder correr. La FDA prohibió la comercialización de los jabones antisépticos de venta libre que contienen ciertos ingredientes activos. Y el motivo es lo que está resaltado en negrita, en letras en rojo. Tenía dos factores esto. El primero que aparece ahí. Primero porque no pudieron demostrar, el que los vendía, o sea, lo fabricaba y lo vendía, que su uso a largo plazo, eso de largo plazo es el motivo de la prohibición, sea seguro, o sea, me genera algún problema con respecto, digamos, a qué consecuencias puede tener a largo plazo, y tampoco eficaz. Por ejemplo, que el jabón común. O sea, el mejor procedimiento para la mayor parte de las condiciones es lavarse con agua y jabón.
Suena tonto, digamos, pero es una costumbre que desgraciadamente se perdió en muchos, muchos lugares, incluyendo en muchos hospitales. Eso es el recurso número 1 de prevención para evitar la propagación de enfermedades, en particular en los hospitales. En la práctica, digamos, había una cantidad de compuestos, por ejemplo, esto del triclosan y del triclocarban, son compuestos parecidos al clorocianuro que yo les mencionaba hace un ratito, o sea, del mismo tipo de familias, y es relativamente más amplia la regla, ¿sí? Y si se fijan, digamos, en el último parrafito, está la declaración que hizo la mujer que en ese momento era la directora del Centro de Evaluación de Medicamentos, que afirmaba: los consumidores quizás piensen que los jabones antibacterianos son más eficaces a la hora de evitar la propagación de los microbios, pero no ha sido demostrado científicamente que sean mejores que el jabón tradicional y el agua. Hasta ahí, digamos, lo que estábamos diciendo recién. Estamos hablando de cosas que tienen muchas décadas, o sea, en muchas décadas no se pudo encontrar nada en lo que fueran mejores que usar jabón común y agua. Y la parte más complicada, los últimos 3 renglones. De hecho, algunos datos sugieren que los ingredientes antibacterianos pueden ser más perjudiciales que beneficiosos a largo plazo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Que se puede generar una resistencia? Casualmente, es eso. El problema de seguridad del cual estaban hablando, que después se confirmó para más compuestos, tiene que ver justamente con la aparición de resistencia, pero no una resistencia cualquiera. El ejemplo que aparece acá, y cosas parecidas aparecieron después con el alcohol, que ahí aparece después cuando hablemos de alcohol, arrancó con este trabajo que aparece mencionado acá, ¿sí? ¿Escucharon hablar de Klebsiella pneumoniae? ¿Les dice algo el nombre ese? Perdón, ¿puede repetir? Bacteria. El primero que aparece ahí en el texto dice Klebsiella pneumoniae. Como dijo la compañera, es una bacteria. Es una bacteria que además produce infecciones graves, frecuentemente en pacientes que tienen alguna enfermedad de base. Es una causa, por ejemplo, de meningitis, es una causa de sepsis en pacientes inmunocomprometidos. O sea, es una de las cosas que se llevan unos cuantos pacientes en terapia intensiva o en centros, digamos, de neonatología. La Klebsiella, dice, es un patógeno oportunista que frecuentemente es difícil de tratar debido a su resistencia a múltiples drogas. Hemos observado previamente que las cepas de Klebsiella pneumoniae son capaces de adaptarse, transformarse en más resistentes, a un antiséptico ampliamente utilizado, la biguanida clorhexidina. Aquí investigamos el mecanismo responsable para este fenómeno y las consecuencias fenotípicas de la adaptación a la clorhexidina, con particular referencia a la resistencia cruzada con antibióticos. Clorhexidina, dijimos recién, es un antiséptico, y acá lo que me están diciendo es que en algún caso tiene resistencia cruzada con antibióticos. En 5 de 6 cepas, la adaptación a la clorhexidina también condujo a la resistencia al antibiótico de último recurso, colistina. ¿Qué será un antibiótico de último recurso? No, que es muy fuerte y Es un se antibiótico usa que cuando... usan en los pacientes donde me quedé sin nada y frente a la falta de cosas empiezo a utilizar antibióticos potentes pero peligrosos. Colistina es una de las últimas cosas que quedó para enfrentar infecciones graves por gérmenes gram negativos, que matan una enorme cantidad de pacientes en todos los hospitales todos los días. Desgraciadamente, lo que encontraron es que 5 de 6 casos que se adaptara a clorhexidina también llevaba a resistencia a la colistina, con la cual no había estado en contacto.
mostramos que las adaptaciones a la clorexidina se asocian con mutaciones, o sea, todo un paso que saqué porque era demasiado largo. El potencial riesgo de resistencia a colistina, son los últimos 3 renglones, que emerge en Klebsiella neumonía como consecuencia de la exposición a la clorexidina, tiene importantes implicancias clínicas para los procedimientos de prevención de infecciones. En la práctica, digamos, es una de las cosas que a lo mejor hace pensar que es mejor hacer rotaciones de antisépticos y no utilizar regularmente siempre el mismo como forma de evitar, y fue uno de los argumentos que llevó a esto que estábamos hablando recién, a la eliminación, porque usarlo regularmente es la mejor manera de después estar colonizado con gérmenes resistentes, incluso a un antibiótico, que es una hipoteca, digamos, para la vida de la persona en donde esto apareció y para toda la comunidad en la cual se encuentra, o sea, en todos nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de esto? Bien. Entonces, ya hemos hablado de los antisépticos con alcoholes, que muchos de estos están en los que emplean a veces para las manos. La consecuencia de sacarle agua a la bacteria es que las proteínas que presenta esa bacteria se van a encontrar que están en una solución cada vez más concentrada. Eso es una de las cosas que lleva a una propiedad que probablemente habrán mencionado en algún momento en química, que es la desnaturalización, al cambio en la forma que hace que se pierda la función. Y la consecuencia de eso, a su vez, es la lisis celular. Los alcoholes como tales se empezaron a usar como antisépticos también a finales del siglo XIX, o sea, tenemos muchos, muchos años de uso de alcohol. Ya hemos hablado que las concentraciones arrancan a partir del 60%. Si yo quisiera usar alcohol al 100%, lo que estaría haciendo es destruir el organismo, incluyendo al huésped. ¿Sí? 100% es lo que usan, por ejemplo, para deshidratar los tejidos, los patólogos para hacer un corte, cosas por el estilo. O sea, es invivible, es incompatible con la vida nuestra, no la de la bacteria. Pero las concentraciones entre el 60 y el 90 o el 95%, según el país que vayan a ver, son las que se suelen emplear como antisépticos. Por otro lado, puede haber diferencias entre los distintos tipos de alcoholes, aunque de lejos el que más se emplea en medicina es el etanol. Y a veces le agregan alguna cosa para armar, por ejemplo, los geles, el más frecuentemente utilizado para armar el alcohol en gel es justamente la glicerina. ¿Sí? Glicerina o glicerol. La finalidad de eso es minimizar el efecto sobre la superficie de la piel, porque esto de sacar agua lo hace también sobre la piel, y al resecar la piel va a llevar, digamos, a su alteración y eventualmente a que se produzca cuarteamiento, una cantidad, digamos, de lesiones tróficas vinculadas a esa deshidratación. ¿Sí? Eventualmente van a ver que hay formulaciones que tienen más cosas, pero la glicerina es de lejos la más común. Eso que estábamos hablando recién, de la aparición de resistencia con clorexidina, esto es de 2 años después, es más o menos lo mismo, pero con alcohol. Y el bicho, digamos, en el cual se encontró, son los enterococos, que son otro bicho, digamos, comúnmente presente en infecciones graves a nivel hospitalario, y que es además un bicho que frecuentemente se encuentra colonizando nuestras mucosas digestivas, con lo cual la chance de contacto es muy, muy frecuente. Si miran un poquitito, digamos, acá, la parte que está resaltada en negrita, en letras rojas, lo que muestra es cómo aumentó la resistencia en aislamientos hospitalarios entre 1997 y 2015, básicamente en paralelo con el aumento de la utilización a nivel hospitalario de soluciones de alcohol para hacer la limpieza de las manos de los profesionales. Aumentó 10 veces la tasa de resistencia. Eso, de vuelta, lo que está explicando es que hay que tener cuidado, o sea, la higiene, digamos, es crítica, digamos, pero usar
sistemáticamente siempre el mismo antiséptico, sobre todo en condiciones donde no puede hacer falta, por ejemplo, a nivel domiciliario, es una buena forma de tener selección de bichos resistentes que después no vamos a ver cómo sacarnos de encima. Bien. Como conjunto, los antisépticos se aplican directamente sobre la piel intacta. Lo de piel intacta es importante, digamos, porque si la piel está alterada, digamos, puede ser que empiece a tener pasaje a circulación y a partir de ahí podemos tener problemas diversos. Para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, que puede ser que le van a hacer un trasplante o que le van a hacer simplemente una extracción, digamos, de una uña o cosas por el estilo, digamos, en principio debería uno tener la precaución de hacer antisepsia. Si el empleo del antiséptico incluye que está en una solución con un solvente alcohólico, le van a estar aumentando el efecto, porque estamos usando dos componentes con actividad biológica contra el bicho al mismo tiempo. Y si eventualmente le están agregando un detergente, cetrimide, cuando dice que es un compuesto de amonio cuaternario, los compuestos de amonio cuaternario son detergentes, cosa que también tiene efecto antiséptico y que además, digamos, facilita la solubilización tanto del antiséptico como de las cosas que uno va a estar removiendo, digamos, en la superficie de la piel. El efecto también va a estar aumentado. O sea, son todas cosas que creo que de rutina conocen y probablemente hacen. Uno de los más utilizados, dijimos, es la clorhexidina. Esta clorhexidina, hasta el día de hoy, la verdad no se entiende adecuadamente el mecanismo de acción, pero claramente, digamos, es muy efectiva y también, desgraciadamente, es muy irritante. En una época, ahora no, digamos, pero por lo menos no regularmente, las soluciones con las cuales se conservaban las lentes de contacto tenían clorhexidina. ¿Sí? Si alguno de ustedes ha usado alguna vez lentes de contacto, probablemente habrá visto que las lentes, sobre todo años atrás, había que enjuagarlas muy bien, porque si no tenían mucho riesgo de producir irritación. Bueno, básicamente esa irritación era sobre todo por la clorhexidina residual que quedaba sobre la superficie de la lente. Perdón, profesor. Sí. ¿Puede ser también algún compuesto con mercurio que en un momento lo cambiaron? En los lentes yo creo que no. Por lo menos yo no recuerdo haberlo visto, digamos. Compuestos con mercurio tienen otras cosas y algunas han sido cambiadas, sobre todo en vacunas. No sé, me suena algo de timerosal o tiomersal o algo así. Timerosal es un compuesto de mercurio que va a pasar dentro de un ratito, pero no era usual que eso estuviera en las lentes de contacto, entre otras cosas, por eso tiene color, con lo cual genera coloración de la superficie de la lente. O sea, no es una... O sea, no se me ocurre que haya habido eso en lentes. Por ahí me estoy equivocando, digamos, pero lo que sí había era clorhexidina y era un problema, digamos, pues... Bueno, Sí, yo uso hace muchos años... Perdón, uso hace muchos años y en un momento, cuando recién empecé, tenía dos soluciones, una para conservar y otra para enjuagar. Y las que vienen ahora son todo en uno. Todo en uno y es mucho menos irritante, digamos, o sea, o te irrita mucho. Sí. No, yo no tuve nunca, la verdad que nunca tuve ningún problema. Pero sí cambio eso, que antes eran dos. Bien. Bueno, la parte importante es que, así como antes estaban las lentes y había que enjuagarlo muy bien, ahora hay que avisarle a la gente que usa esto que, por ejemplo, no se toque los ojos, digamos, con el remanente, digamos, en las manos o cosas por el estilo, digamos, porque eso seguramente va a producir irritación. Y no es en la práctica